Mantuve a la familia de mi hermano por 7 años sin saberlo. La venganza que ejecuté es ilegal en 12 países. Tengo 45 años y, hasta hace 6 meses, era el hombre más afortunado del mundo. Soy cirujano cardiovascular, un trabajo que exige precisión y frialdad, pero que me recompensaba con una vida de lujos. Mi esposa, Elena, de 36 años, era una exmodelo que dejó las pasarelas para dedicarse a nuestro hogar. Y lo mejor de todo, nuestros gemelos, Leo y Max, de 7 años, eran mi vida entera. Sus risas eran el combustible que me mantenía en pie tras guardias de 24 horas seguidas. Yo era el proveedor definitivo. No solo mantenía mi casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, sino que también ayudaba económicamente a mi hermano menor, Javier. Javier siempre fue la oveja negra, músico frustrado, inestable, encantador, pero irresponsable. Yo le pagaba el alquiler de su estudio y sus deudas de juego, porque la familia es lo primero, como siempre decía nuestra madre. Todo mi universo se detuvo un jueves de abril. Leo, uno de los gemelos, colapsó en el colegio. Lo llevamos a urgencias. Tras días de pruebas angustiantes, el diagnóstico fue devastador. Tenía insuficiencia renal aguda causada por una rara condición genética recesiva que se había activado. Leo necesitaba un trasplante de riñón urgente. La noticia nos destrozó. Elena estaba histérica, inconsolable. Yo activé mi modo médico. Le dije que no pasaba nada, abrazándola mientras ella temblaba. Le dije que yo soy su padre, que soy joven y sano. Le dije que le daría mi riñón, que era la solución más rápida. Solicité las pruebas de compatibilidad inmediata. Estaba tan seguro, jamás dudé. ¿Cómo iba a dudar? Leo tenía mi barbilla, mi forma de caminar. Recuerdo el olor aséptico de la oficina del nefrólogo, el doctor Suárez, un colega que conocía hace años. Me citó solo. Cuando entré, no me miró a los ojos. Cerró la puerta de su despacho con pestillo. Eso nunca es buena señal en un hospital. Me senté, sintiendo un frío glacial en la nuca. Tenemos los resultados de compatibilidad, dijo Suárez, mirando sus papeles. No eres compatible. Sentí una decepción enorme, pero era una posibilidad. Le dije que estaba bien, que empezaríamos la búsqueda en la lista nacional, que llamaría a mis primos Anel. Me interrumpió. ¡No! No lo entiendes. No eres compatible porque los marcadores genéticos no coinciden en absoluto, es imposible. Me quedé en silencio. Mi cerebro de cirujano intentaba procesar la información an imposible. ¿Qué significa? Suárez suspiró, una exhalación profunda y dolorosa. Significa que hay un 99.9% de probabilidad de que no seas el padre biológico de Leo, ni por extensión, dada la naturaleza de los gemelos idénticos. Tampoco de Max en el mundo se volvió blanco. Dejé de oír. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho sin anestesia. 7 años de memorias, de cambiar pañales, de enseñarles a andar en bicicleta, de leerles cuentos, ¿todo era mentira? Me levanté y vomité en la papelera del doctor. Le pregunté con voz ronca si Elena lo sabía. Me dijo que no. Quería hablar conmigo primero. Pero había algo más. En la condición de Leo, es genética recesiva muy específica. Para que se active, ambos padres biológicos deben ser portadores. Tú no eres portadora, en Elena sí lo es. Necesitamos encontrar al padre biológico urgente. Su riñón es la mejor opción para salvar al niño. Salí del hospital como un zombi. No podía ir a casa. No podía ver a Elena y no estrangularla. Me registré en un hotel barato. Pasé las siguientes 48 horas bebiendo whisky y mirando la pared. Mi vida había sido una estafa, pero entonces la ira reemplazó al dolor a una ira volcánica, y mi mente analítica empezó a trabajar. Si yo no era el padre, ¿quién era? ¿Y por qué tenía mi barbilla? No confronté a Elena, sabía que si lo hacía, ella lloraría y manipularía la situación. Necesitaba pruebas irrefutables. Regresé a casa actuando como un hombre devastado por la enfermedad de su hijo, no por la traición de su esposa. Le dije que mis pruebas no fueron concluyentes y que necesitábamos más análisis. Ella estaba tan preocupada por Leo que no sospechó nada. Esa noche, mientras ella dormía sedada por pastillas, entré al baño. Recogí cabellos de su cepillo, fui al cuarto de los niños y corté mechones de su pelo mientras dormían, pidiéndoles perdón en silencio. Y luego hice algo que me dio náuseas. Fui al apartamento de mi hermano Javier, con la excusa de que necesitaba hablar.
Bebimos una cerveza. Él se mostró muy preocupado por su sobrino. Cuando fue al baño, tomé la botella de la que había bebido y la guardé en una bolsa hermética. Mi sospecha era monstruosa, pero la genética de la enfermedad de Leo apuntaba a alguien con antecedentes familiares similares a los de Elena. Javier y Elena habían sido muy amigos antes de que yo empezara a salir con ella. Mandé las muestras a un laboratorio privado en otro estado, pagando una fortuna por resultados en 24 horas. El correo electrónico llegó mientras yo estaba en una cirugía complicada. Tuve que pedirle a un colega que terminara de cerrar al paciente porque mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. El informe era una sentencia de muerte para mi cordura. Punto 1. Probabilidad de paternidad mía sobre los gemelos, 0%. Punto 2. Probabilidad de paternidad de Javier sobre los gemelos, 99.99%. Punto 3. Javier era el portador del gen recesivo compatible con el de Elena. Mis hijos no eran mis hijos, eran mis sobrinos. Mi esposa se había estado acostando con mi hermano perdedor y yo había estado manteniendo financieramente a la familia biológica de mi hermano durante 7 años. La humillación era tan profunda que sentí que me ahogaba. Esa noche, algo murió dentro de mí. El hombre amable y generoso desapareció. Fui a la habitación donde dormía Elena, la miré. Tan hermosa, tan venenosa. Recordé cada vez que Javier venía a cenar a casa, las miradas que intercambiaban, las risas cómplices que yo interpretaba como cariño familiar. Eran amantes, probablemente desde antes de casarnos. Me habían usado como su banco personal y su niñera de lujo. No podía simplemente divorciarme. No, el daño era demasiado grande. Necesitaba destruirlos. Necesitaba que sintieran el 1% del dolor que yo sentía. Mi plan tenía 3 fases financiera, legal y pública. La fase 1 era la asfixia financiera. Yo manejaba todo el dinero. Elena tenía tarjetas de crédito suplementarias a mi cuenta. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Leo estaba estable en el hospital esperando un donante, empecé a mover activos. Teníamos una cláusula de infidelidad muy estricta en el acuerdo prenupcial. Idea de mi abogado. Dios lo bendiga. Llamé a Javier. Le dije que, debido a los gastos médicos de Leo, no podría pagarle el alquiler ese mes ni darle su mensualidad. Anel se molestó. Me dijo, vamos hermano, eres rico, ¿qué te cuesta? Le dije que estaba al límite. Quería ver cómo reaccionaban cuando el grifo del dinero se cerraba. Elena empezó a ponerse nerviosa porque sus tarjetas empezaron a ser rechazadas en tiendas de lujo. Le dije que el banco las había bloqueado por seguridad y que lo estaba solucionando. La fase 2 fue la trampa médica. Esta fue la parte más difícil porque implicaba manipular la salud de Leo, pero era necesario para salvarlo. Convencí a Elena de que hiciéramos una prueba genética familiar ampliada para buscar donantes entre tíos y primos. Ella palideció cuando lo sugerí, pero no pudo negarse sin parecer sospechosa. Hice que Javier se hiciera la prueba oficialmente en el hospital. Cuando llegaron los resultados oficiales confirmando que él era el padre y el donante perfecto, el doctor Suárez, que ya estaba al tanto de mi plan y horrorizado por la situación, los citó a ambos, Elena y Javier, a una reunión familiar urgente en el hospital. La reunión fue en una sala de conferencias privada. Estaba el doctor Suárez, un trabajador social, Elena, Javier y yo. Yo estaba sentado en la cabecera, con una tranquilidad que daba miedo. Ellos estaban nerviosos. Tenemos buenas noticias y noticias complicadas, empezó el doctor. Hemos encontrado un donante 100% compatible para Leo. Elena lloró de alivio y gritó, bendito sea Dios. El doctor miró a Javier. Eres tú, Javier. Tu perfil genético es una coincidencia perfecta. Javier se rió nerviosamente y dijo, genial, claro, lo que sea por el sobrino. Cuando operamos, el doctor hizo una pausa dramática. La razón por la que eres tan compatible, Javier, y la razón por la que tú no lo eres, dijo señalándome a mí, es porque Javier es el padre biológico de los gemelos. El silencio en la sala fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las máquinas expendedoras en el pasillo. Elena se puso blanca como una hoja de papel. Javier abrió la boca como un pez fuera del agua. Nadie miraba a nadie. Todos me miraban a mí. Yo no grité, no lloré. Saqué una carpeta amarilla gruesa y la puse sobre la mesa. Elena, dije con una voz monótona, aquí está la demanda de divorcio por causal de adulterio agravado y fraude de paternidad. Según nuestro acuerdo prenupcial, te vas sin nada. La casa es mía. Las cuentas son mías.
Tu coche está a nombre de mi empresa. Tienes 24 horas para desalojar la casa. Me giré hacia Javier. Él estaba temblando. Javier, felicidades, eres papá de gemelos. Aquí tienes otra carpeta. Contiene una demanda civil por daños y perjuicios y una factura detallada. Abrí la carpeta y saqué una hoja de cálculo. He calculado el costo de criar a tus hijos durante 7 años, colegios privados, niñeras, viajes, ropa, comida, seguro médico. El total asciende a $850,000. Espero el pago y a partir de mañana, tú eres responsable de su manutención y del alquiler de tu propio apartamento, que dejaré de pagar hoy mismo. Javier empezó a llorar diciendo, hermano, por favor, fue un error. Estábamos borrachos una noche. ¿Borrachos durante 7 años? Pregunté fríamente. Y lo más importante, vas a donar ese riñón. Vas a entrar al quirófano mañana y vas a salvar a tu hijo. Si te niegas, te juro por la memoria de nuestro padre que usaré cada centavo que tengo para hacer. Que pases el resto de tu vida en la cárcel por fraude. El trasplante fue un éxito. Javier donó el riñón. No tenía opción. Estaba acorralado y aterrorizado. Leo se recuperó milagrosamente. El divorcio fue una guerra nuclear. Elena intentó pelear por la custodia, pero las pruebas genéticas y el hecho de que llevaba años engañándome con mi hermano la convirtieron en una paria social. Sus amigas la abandonaron. Mi familia, tíos y primos, repudió a Javier y a ella Javier se declaró en bancarrota. No podía pagar la deuda que yo le reclamaba. Ahora vive en un sótano alquilado, trabajando como repartidor para pagar la manutención mínima que la corte le exige para sus hijos. Ya no tiene el encanto del músico bohemio. Ahora es solo un hombre de mediana edad triste y pobre. Elena tuvo que volver a casa de sus padres, avergonzada y sin un centavo. ¿Y los niños? Esa es la parte más trágica. Legalmente, Javier es su padre, pero yo soy el único padre que conocen. La corte, viendo el desastre que eran sus padres biológicos, me otorgó la custodia principal. Ellos no saben toda la verdad aún, solo saben que mamá y papá se pelearon mucho y que el tío Javier ayudó a Leo en vivo en una casa enorme y vacía con 2 niños que adoro. Pero cada vez que los miro, veo los ojos de mi hermano traidor. Veo la mentira de Elena, les doy todo mi amor, pero una parte de mí está rota para siempre. Gané la guerra. Los destruí financieramente y socialmente. Mi venganza fue perfecta, pero el precio fue mi capacidad de confiar en cualquier ser humano por el resto de mis días.